buenas tardes. El día de hoy le damos la bienvenida a otra edición de Martes Class, un espacio creado por el grupo Zona Franca Bogotá y ZFD Consulting, donde compartimos información que es de importancia para todo el sector industrial y el empresario que hace parte de nuestra comunidad o de la comunidad en general. Trabajamos para traer voces líderes en los sectores y el día de hoy tenemos dos panelistas de lujo que nos van a acompañar en un tema que sabemos que es de mucha importancia para todos ustedes. Me complace presentar el día de hoy a María Lucía Lora, que es cofundadora de Innovo, que tiene una amplia en el tema de tecnología e innovación en las cadenas de suministro y también que ha trabajado muy profundamente en los procesos de transformación digital de transporte. Lo dije bien, María Lucía. Así es, así es, Juan. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y por otra parte nos está acompañando Miguel Espinosa, que es el actual presidente ejecutivo de FITAC, y pues es una persona que no necesita presentación, que es una de las voces más influyentes que tenemos en el comercio exterior colombiano y que es un actor importante y que nos va a compartir el día de hoy algunas experiencias de lo que se ha desarrollado en el tema logístico en Colombia, que es el tema que vamos a trabajar. Vamos a llevar un punto importante en logística, tecnología y cómo nosotros podemos trabajar para hacer eficientes las cadenas de suministro. Y para empezar, vamos a hablar con un tema general. Vamos a hablar sobre el tema de diagnóstico en Colombia en materia logística, y esta es una pregunta que va dirigida a los dos. ¿Cuál es la visión que tendrían tanto tú, María Lucía, como Miguel, de cuál es el estatus o la calificación que tiene la logística colombiana y los desafíos que está enfrentando en este momento? Cualquiera de los dos, Miguel, María Lucía. Ok, pues miren, la logística en Colombia yo creo que todavía tiene varios problemas por solucionar y avances por tener respecto a la región y respecto al mundo. Respecto a la región, tenemos una calificación realmente baja en el índice del Banco Mundial y también en la ODC, y esto se debe en gran parte a los temas pues, viales, temas de infraestructura vial, temas como los que pasan con los puertos todos los días. Hoy en día el 80% aproximadamente de la carga en Colombia se mueve se mueve de manera terrestre, y más o menos el 50% de esa carga se mueve por Buenaventura. ¿Qué pasa en Buenaventura? Que todas las semanas hay bloqueos por seguridad, por derrumbes, por comunidades, y estos bloqueos cada vez son más largos. O sea, son bloqueos que antes de pronto se solucionaban en algunas horas, en un día, ahora duran varios días. Y a esto le sumamos que en los puertos también tomar cita son 2 días, sacar un contenedor son 3 días, para devolver un vacío también necesitas tiempo. Entonces todo esto hace que la cadena logística pues sea menos eficiente. Entonces esto obviamente hace que el país sea menos competitivo, que los costos sean más altos. Entonces pues sí hay, digamos que sí hay un riesgo, pues hay un riesgo alto aún, y hay muchos temas por trabajar. Y lo otro es el tema tecnológico, que si bien se viene adoptando, pues digamos que cada vez más se trabaja como islas. Hay muchas empresas que todavía lo ven como un gasto, que no lo ven como una necesidad y como una manera de ser más eficientes, sino como un gasto. Entonces yo creo que sí pues, hay grandes oportunidades para trabajar y para mejorar en logística. Ok, yo creo que es importante el punto que estás tocando. Entre el 72-80 de movilización de transporte por terrestre, vía terrestre. O sea, la parte intermodal es muy poco es lo que se promociona. ¿Tú cómo ves este escenario? Desde la parte gremial, desde FITAC, cómo ves este impacto? Juan, primero gracias por la invitación, muy honrado de estar acá. En adición a lo que decías, María Lucía, creo que el país tiene retos importantísimos en materia de intermodalismo y de multimodalismo. Le seguimos apostando al transporte terrestre de carga, ha sido el rey, y me atrevo a decir que va a seguir siendo el rey durante algunos años si el país no realmente toma decisiones estratégicas y realmente hace inversiones, no solamente en infraestructura, sino en temas tecnológicos de los cuales tú eres experta, María Lucía, y particularmente en los temas de fortalecimiento humano.
Antes de la pandemia, viéndome un poco atrás algunos años, la gente no sabía qué era un contenedor, no sabía qué era la escasez de contenedores, no sabía qué era la logística, con qué se comía eso. Y de todo lo malo hay que sacar algo bueno, y es que hoy día casi todos en los discursos y en los planes estratégicos de cualquier empresa del país, de la región y del mundo, se incorpora el elemento logístico como un elemento fundamental para la subsistencia y desarrollo de las compañías. Entonces creo que ahí después de pandemia quedó algo muy importante. Sin embargo, creo que a nivel de interoperabilidad, a nivel de cooperación, a nivel de diálogo entre el sector público y privado, para que realmente el país tenga una senda mucho más directa hacia el desarrollo logístico en el país, creo que tenemos grandes dificultades. Tú lo mencionabas, creo que hay una gran influencia del transporte terrestre, tenemos grandes deudas con el tema fluvial, gigantescas con el tema férreo, pese a algunas decisiones acertadas por parte del gobierno para mirar APPs e inversiones privadas muy importantes en algunas vías del país, pero obviamente tenemos grandes retos, y si nos comparamos con la región, un poco para mirar qué están haciendo los vecinos, vemos que hay una decisión inquebrantable en apostar a los temas de infraestructura logística en varios países. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Lima, en un congreso de puertos, y hablando con la Autoridad Portuaria Nacional de Perú, uno se da cuenta que tienen el panorama completamente claro, no solamente en materia de concesiones, reglas claras de juego, certidumbre jurídica, atracción para los inversionistas, sino, digamos, todo un panorama para mirar qué otras potencialidades tiene el tema portuario para Perú, aprovechando, por supuesto, el megapuerto que acaban de inaugurar, Chancay, que va a conectar directamente con Asia, particularmente con China, una apuesta grandísima de COSCO Shipping, y creo que ya empiezan a mirar también cómo aprovechan con Bolivia y con Brasil tener un canal interoceánico que conecte Brasil con el Pacífico, y Bolivia y todos los países de la región del Mercosur con los que no tienen salida al Pacífico, con una apuesta muy importante con los temas de intermodalidad. Entonces creo que hay grandes apuestas, pero también grandes deudas que tiene el país, pero obviamente para eso estamos el sector privado, los empresarios y los gremios empujando este vagón de la competitividad hacia el mismo sentido. Es muy importante el contexto que nos das, Miguel, y eso creo que lo que acabas de socializar en tema de cómo vemos nuestros vecinos, por lo menos para empezar a llegar a esos estándares, es muy importante. Tocaste un tema que muchas veces es en las diferentes mesas donde uno participa se reclama, y hablabas de cómo se trabaja o se alinea el tema público-privado. En el público-privado, pues el privado empieza a hacer las tareas de hacer eficientes, equipos, planeación, y en el tema público, de pronto ahí me meto un poquito, es cómo ves las aduanas para facilitar los temas de logística. Voy a hacer alusión primero al comentario que hiciste de las mesas de trabajo. Yo pienso que a este país, Juan Antonio, no le cabe una mesa más de trabajo. Las mesas entre los ministerios, entre las diferentes entidades públicas, empiezan a pisarse las mangueras. Y cuando sucede ese fenómeno, se empiezan a perder responsabilidades, se empieza a perder un componente de secretaría técnica y de seguimiento de responsabilidades, de compromisos, de cronogramas, y empiezan a diluirse las responsabilidades y los planes de acción. Por poner un ejemplo, hoy día contamos desde el 2017 con el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que era una deuda pendiente que tenía Colombia al adherir al acuerdo de facilitación. Y hoy día vemos que está completamente desarticulada ese liderazgo que tenía el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para, hablando coloquialmente, jalarle las orejas a los demás actores, jalarle las orejas a la DIAN, al ICA, al INVIMA, a la POLFA, a la Policía Antinarcóticos, y ha empezado a jugar desafortunadamente un papel con mucho menos protagonismo del que necesita el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos otra mesa, el Comité Técnico de Zonas Francas. Hace mucho tiempo no sesiona ese comité. Y el tema de zonas francas, hablando en el contexto en el que estamos hablando, Juan, creo que es más que importante que esas mesas de trabajo y esas mesas técnicas se retomen gremios,
y por supuesto el Ministerio y las demás entidades. Comité de Infraestructura, Logística y Transporte, en cabeza del Ministerio de Transporte. Cuando vas a ver las tareas que tienen, este último comité empiezan a pisarse las mangueras con los otros dos comités. El Comité de Gerencia de la BUCE, la Comisión Mixta de Asuntos Tributarios Aduaneros y un sinnúmero de mesas que está bien para interactuar y para poner algunos puntos importantes de reclamo de los sectores, pero desafortunadamente lo que percibe uno y lo que perciben los empresarios es falta de acción, falta de dinamismo y falta de comunicación entre los diferentes actores del sector público. Eso se refleja ya para terminar y no extenderme mucho en la palabra, eso se ve, Juan, en que cuando hay una modernización de un sistema informático, muchas veces la inversión que se hace en una entidad como el INVIMA o como el ICA no contempla la interoperabilidad entre los diferentes plataformas informáticas. Entonces, el esfuerzo que yo hago aquí para tener, por ejemplo, un sistema de perfilamiento de riesgo se pierde porque ese perfilamiento no se habla o no conversa con otros perfilamientos de riesgo de entidades como la DIAN, la POLFA y la Policía Antinarcóticos. Qué bueno que la BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que obviamente es y seguirá siendo un ejemplo a nivel internacional, pueda conectarse de una buena vez con los sistemas informáticos de la DIAN. Creo que esto lo hemos padecido todos, Juan, ustedes, incluso aquí desde la Zona Franca de Bogotá, desde el Grupo Zona Franca de Bogotá, ingentes esfuerzos para compartir información con la DIAN, pero lo mismo pasa con los puertos, lo mismo pasa con los patios de contenedores y con todo el ecosistema logístico que pide a gritos que obviamente podamos compartir de una forma mucho más eficiente información. Gracias, Miguel. Y creo que esta desarrollo de este tema es importante porque decimos en tema de competitividad, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de una estabilidad jurídica, pero también estamos hablando de comunicación. Y ahí hay un tema bien importante donde la apuesta últimamente en el sector privado es tener temas de tecnología. Y María Lucía, aquí teniendo esa introducción que nos está dando Miguel, que creo que es muy importante, ¿cuál crees tú que tecnologías de último momento que estén marcando tendencia o que estén apoyando toda esta cadena logística que estamos viendo en el momento? Pues yo pienso que la inteligencia artificial, definitivamente, pues hacia allá va el mundo, es como lo más usado. Y esto comienza desde la digitalización. Y yo creo que ese es ese primer paso que se necesita tanto en las entidades como en la empresa privada, en los generadores de carga, en las empresas de transporte como tal, en los puertos y demás. Y todo esto comienza desde una captura de información. Entonces, es una captura de datos útiles, de datos verídicos, y luego viene el qué hago con esos datos. Entonces, también muchas de las empresas tienen una cantidad de data que les cuesta una plata tenerlas en un data center o en una nube y no hacen nada con esa data. Entonces comienza por ahí, cómo lo digitalizamos, cómo tomamos esa información valiosa y luego cómo hacemos que por un lado haya interoperabilidad, haya comunicación y se tomen decisiones a partir de esa información. Entonces, digamos que todo este proceso de inteligencia artificial, pues es como lo más usual hacia donde vamos y la tendencia que se debe tener. Entonces ya una vez que se tiene, que se analiza y que puede empezar por, no sé, por unos tableros, por unos dashboards donde se tenga información clara, ya comenzar a tomar decisiones y a prospectar con esto. Entonces, allí que podemos prospectar, por ejemplo, en qué meses, en qué lugares de Colombia, a dónde debería ir la carga. Y es algo que nosotros con la tecnología que tenemos desarrollada, pues hoy en día lo estamos haciendo y bueno, y quisiera también comentarlo con Zona Franca, estamos llevando a cabo una alianza en la que pues parte de lo que buscamos es esto, ¿cierto? Entonces tomar toda esa información que se tiene pues de los generadores de carga con los que vamos a estar trabajando y ya hemos comenzado a trabajar y ver qué es lo que les conviene más, cómo pueden ayudarse y cómo puede haber una cooperación entre las empresas que las lleve a ser más eficientes, que los lleve a ser más rápidos, pues, obviamente en términos económicos, pero también en términos de cómo agilizan esa cadena que al final pues es eficiencia para todo el mercado. Porque, bueno, y algo que también vemos es que cuando se impacta la logística, se impacta todo, porque pues cada vez, o sea, el gasto de logística viene siendo la mitad del gasto de las empresas. Y cuando se sube eso, ¿qué pasa? Que se sube pues el costo de vida para todo y en todos los productos. Entonces el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial,
pues definitivamente va a ser lo que se necesita para tomar esas grandes decisiones y ser más productivos. Ahí veo que ya el sector privado empieza a dar unos pasos del gran problema de interoperabilidad y comunicación, donde nosotros vemos que hay mucha información que se tiene por parte de los diferentes entidades de Estado que se podrían tomar para facilitar, digo, facilitación del comercio exterior, que facilita la cadena y facilitan los controles, que es que a veces nos focalizamos mucho en control y el control a veces como que la barrera es el no, es la respuesta más fácil, pero creo que con la información se puede trabajar mucho. María Lucía, en tu experiencia, ¿cuáles son las barreras que enfrentan las empresas en esas primeras etapas de implementar sistemas informáticos o empezar a desarrollar tecnologías? Pues mira, yo creo que la primera es que no tienen identificado el problema. O sea, digamos que dice, sale, no sé, sale un software, entonces eso es lo que necesito, pero en realidad no se detienen un momento a pensar qué es lo que necesitan, a tener claro como un diagnóstico. Entonces, porque ya cuando tú tienes claro qué te está doliendo, pues ves cómo lo puedes solucionar. El tema de interoperabilidad, pues definitivamente es otro, que entonces también, digamos que muchas veces vemos que adquieren pues ciertas soluciones, les cuesta también, muchas veces cuesta muchísimo el implementarlos, el acondicionarlo. Muchos de estos sistemas internacionales, digamos que no vienen con tanta parametrización como la que tenemos en Colombia, sobre todo pues a nivel regulatorio, entonces también el acondicionarlo a las empresas de acá pues resulta ser costoso y luego entonces lo quieren o se requiere que hable con, no sé, con facturación electrónica o que hable con la torre de control o que hable y todo esto termina siendo, o sea, terminan siendo islas y yo creo que eso ha sido un gran problema. Entonces la gente dice, yo puse ya esa plata, eso no funcionó, ya no quiero pagar más. Entonces esto es algo de lo que hemos visto cuando ofrecemos pues la plataforma, cuando la implementamos en los clientes, que muchas veces pasa y por eso hemos tratado pues también de hacerla interoperable con otras soluciones. Entonces esa, otra de las barreras puede ser... digamos, las capacidades técnicas de las empresas y también la capacidad técnica que consigues en el mercado que conozca de logística. Porque, claro, normalmente está el área técnica acompañada por el área funcional, pero no siempre, digamos que no siempre es tan fácil hablar ese mismo idioma y que la parte técnica entienda cuál es ese dolor para desarrollar sobre eso. Entonces, yo creo que esos son como, o sea, como lo que duele en las empresas. Y la recomendación es esa, siempre antes de contratar un técnico, antes de contratar un software, antes de decir quiero tecnología pero no sé qué es lo que quiero, tener un plan muy claro de innovación llevado al tiempo, llevado a qué capacidad económica tengo para llevarlo adelante. Entonces, listo, voy a empezar por acá, qué es lo que más puede representarme avance y ya de ahí pues irlo desarrollando. Muy importante y yo creo que eso es parte de la sensibilización que deben tener las compañías. Si yo voy a implementar un proceso de innovación, pues tiene una metodología de desarrollo, una metodología, parto, innovación, desarrollo, madurez, y que hay que empezar a implementar porque eso va a tener réditos a futuro. Entonces es importante el mensaje que estás mencionando allí, María Lucía. Ahora, por otra parte, y creo que lo estabas dando dentro de la introducción, Miguel, que nos diste un contexto general muy amplio del panorama que tiene Colombia, pero tú que has sido, Miguel, o has trabajado en el tema del desarrollo, no solamente en la parte jurídica, sino en la parte logística del país, ¿cuáles creen a tu criterio las tres principales oportunidades de mejora que nosotros en Colombia podamos tener, que digamos, este de verdad es un habilitador de competitividad? Sin duda, el tema no lo puedo dejar al final, es un tema muy importante y es el tema del fortalecimiento del talento humano. Yo pienso que gran parte de las crisis que estamos afrontando hoy día, no solamente en el sector público, sino en el sector privado, tiene que ver con esa desconexión que en algunos momentos hemos tenido entre lo que están pidiendo las empresas y lo que están produciendo las universidades y centros de formación técnica, tecnológica, universitaria. Esa brecha sentimos nosotros que se está abriendo desafortunadamente cada vez más, mucho más después de pandemia. Las nuevas generaciones, el tema logístico les parece, perdóname la expresión,
lo menos sexy que existe en el mundo laboral, porque uno sabe a qué horas entra a trabajar, pero no sabe a qué hora sale de trabajar. Cualquier error se paga con sangre y es carísimo cualquier error, particularmente en las empresas del sector de aduanas y de logística. Entonces yo pienso que si fortalecemos el talento humano, si realmente tratamos de cerrar esa brecha entre la formación de las universidades y lo que requieren las empresas, creo que hemos hecho un excelente trabajo. Y si a eso le sumamos el componente de manejo y uso de herramientas tecnológicas, creo que vamos a tener mejores profesionales preparados para los siguientes retos que se tienen que enfrentar en las próximas décadas. 1. 2. Todo el tema de marco normativo. Ese sí que ha sido un dolor de cabeza para nosotros, Juan, y ustedes lo saben. No tenemos reglas claras de juego. La legislación se basa en la desconfianza mutua. Yo no confío en mi contraparte. Entonces mi objetivo es que mi contraparte pierda o pague más sanciones, pague más multas, y solo así habré hecho bien mi trabajo como ente regulador. Y nada más separado la realidad de eso. Y es que los países crecen en la medida en que se genere confianza, no solamente para los locales, sino para los inversionistas extranjeros. Es decir, hay un país con reglas claras, con un marco de largo plazo estable, con unas instituciones sólidas, con un sector empresarial bien formado, con un talento humano bien remunerado y con una visión global de los temas de logística y de comercio exterior. Desafortunadamente, todos esos bandazos que hemos dado, particularmente en el tema informático en la DIAN, están dando esos frutos tan negativos hoy día. Hoy día tenemos el mejor caldo de cultivo en materia de incertidumbre jurídica. No tenemos normas claras, tenemos muchas normas demandadas, no tenemos un sistema informático que realmente respalde esos cambios normativos, y aparte de eso tenemos un alto nivel de rotación en los funcionarios públicos, una baja de presupuesto, y lo hablábamos hace un par de semanas con el INVIMA, que decíamos, oiga, no tenemos presupuesto para invertir en tecnología, para hacer, digamos, mejores contrataciones, para contratar los mejores perfiles a nivel de funcionarios públicos, y el tema de caja y el tema de presupuesto en este momento es un gran problema, es un gran dolor de cabeza para todas las instituciones. Entonces resumo en 3 cosas. Inversión en talento humano, pienso que en todos los sectores es un tema transversal, 1. 2, el cierre de brechas entre universidades y centros de formación y empresas, y un marco jurídico que realmente garantice la estabilidad de las inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Juan. Creo que muy concreto, Miguel, y te me adelantaste una pregunta que tenía, que era cuál era el rol del Estado en la articulación, y creo que lo acabas de mencionar en el tema de reglas claras, que lo vivimos día a día. Y tú mencionas, comentas todos estos temas de cómo las nuevas generaciones se adaptan a los procesos, que es difícil. Hace poco, eso sí lo cuento, estaba hablando con que en su momento fue un docente en la maestría que hice, y hablaba de precisamente ese punto, cómo se implementa la tecnología en las nuevas generaciones, y él, ahora que está llevando una cadena logística bien importante, me socializaba que acaban de implementar con una inversión muy gruesa el tema de tecnología, con escáneres, con codificación para el flujo de la mercancía, y que cuando iban a ver que los procesos no iban a la misma línea, pues era que estaban usando planillas manuales. Que lograr esa transformación o esa adaptabilidad, como tú lo mencionabas, es muy difícil. Eso por esa parte que acabas de mencionar, que creo que es un criterio bien importante. Y por otra parte, en la parte de normatividad y estabilidad, a veces jugando estos roles, nosotros decimos, debería trabajarse con normatividades de las empresas que hacen bien su trabajo, no con las excepciones de las que hacen mal el trabajo. Entonces, partiendo de ese principio de buena fe, entonces parece que fuera la regla al revés. Eso es como de las conclusiones que uno dice, suena a teoría, pero en la práctica es la realidad. Y bueno, dentro de estos escenarios que vemos, pues uno dice, ¿qué hay que hacer? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Qué podemos nosotros ver como casos de éxito o aplicación real? Y dentro de lo que venimos hablando en este día de hoy, en este espacio,
María Lucía, a mí me parecería importante, ¿qué experiencia de lo que has podido desarrollar o tener, tú digas que la implementación ha generado resultados positivos, que nos permite matizar este escenario que estamos hablando? Pues mira, yo creo que nosotros desde, pues, y lo hablo desde Teclogy, tenemos unos casos de éxito muy interesantes aplicados pues 100% a logística. Nosotros allí desarrollamos un centro digital aplicado al transporte de carga terrestre y desde allí hemos logrado impactar muy positivamente el sector logístico. ¿Cómo lo hemos impactado? Comenzamos, por ejemplo, desde la parte de seguridad. Nosotros ahí tenemos un tema de seguridad documental que funciona en minutos y que evita, digamos que reduce, no lo evita 100%, pero sí reduce el poner la carga en unas manos equivocadas. Nosotros pues sabemos que el tema de robo en vías en Colombia pues cada vez está más disparado y hemos logrado evitar muchos de esos robos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un barrido, digamos, de seguridad, nos damos cuenta que un vehículo puede tener algún problema o un conductor, un propietario, y entonces no se le entrega una carga, digamos, a este tipo de empresas. El tema de trazabilidad también ayuda a que los conductores estén más seguros, el que ellos tengan una aplicación en donde hay un botón de pánico que además activa alarmas con policía, con escoltas, con llegada a sitios, si hay algún problema para ellos, donde hay una comunidad, además que pues esto es algo muy bonito que hemos construido, ya la comunidad tiene más o menos 25.000 conductores de todo tipo de vehículos, entonces allí también pues hay noticias generales para ellos, a veces algunos sale de cobertura, por ejemplo, de GPS y de la torre de control, por temas, digamos, críticos o por temas de, pues simplemente de cobertura. ¿Y qué hacemos con la comunidad? Oigan, vehículo blanco, ta, ta. Entonces ya, digamos que ya se ubica mucho más fácilmente. Entonces todo esto además a raíz de la tecnología. Ahí digamos, dificultad se ha tenido la opción tecnológica que mencionaste hace un momento, Juan, de los conductores, porque la gran mayoría, pues, no estaba tan acostumbrada a utilizar, por ejemplo, el celular o a utilizar una aplicación. La aplicación es muy fácil de usar. Aún les damos capacitaciones y demás, pero aún así hay muchos que dicen, no, solamente quiero usar WhatsApp. Ahí, ¿qué hemos hecho con inteligencia artificial? Bueno, entonces pongamos un chatbot, pongan todo por WhatsApp y todo queda alimentando la aplicación y centralizándose. Entonces, perdón, el generador de carga puede ver en tiempo real todo eso. Entonces, también sabe a qué horas va a llegar, no se pierden las citas, todo es mucho más exacto, los muelles se asignan bien, todo esto al final es eficiencia. Entonces, yo creo que ese es un caso de éxito pues muy, como muy tangible. Otro es el tema de compensación de carga, por ejemplo, que es algo de lo que venimos trabajando en la alianza y se logra entendiendo cuál es el flujo de mercancía, por ejemplo, de un cliente que tiene viajes, por ejemplo, del centro del país hacia la zona Caribe y que otro cliente puede devolver con carga esos vehículos y así entonces los vehículos no se devuelven vacíos, no se genera un costo adicional. Entonces todo esto es pues un encadenamiento logístico que funciona muy bien. Y otro caso de éxito, bueno, y perdón porque creo que me estoy extendiendo un poquito, pero otro caso de éxito, pues bastante, digamos que beneficia mucho a los conductores como tal, es el tema de, nosotros aplicamos unos factoring para hacerles un pronto pago a los conductores. La logística terrestre tiene pues un tema de manejo de caja muy alto, entonces muchas veces ellos tienen que arreglar su vehículo, que hacer un mantenimiento, un cambio de llantas que además pues vale un dineral para un transportador. Entonces todo este flujo efectivo que se realiza mucho más rápido también ha sido una oportunidad que además lo hacemos con tecnología y ha sido un beneficio para ellos. Nosotros pues consideramos que desde la aplicación afectamos dos de los ODS, el 8 y el 13, que son pues mejor trabajo y mejores oportunidades y también el impacto climático, porque al tener, digamos que ellos tomen las citas virtualmente, que puedan llegar y no esperar 3 horas esperar días a veces a que les asignen una carga o ir a cambiar un cheque o ir por un documento, sino que todo esté digital, también hace que haya menos emisiones de CO2 y pues también se impacte pues la parte del clima. Muy interesante. Y yo creería que dentro de la parte práctica y casos de éxito, esto que nos acabas de socializar, uno puede empezar a tener ya conclusiones, es decir, que se está haciendo la tarea. Que si estamos apalancados en tecnología, estamos buscando procesos de eficiencia en la cadena logística y lo que vemos, porque contigo hemos compartido dentro del trabajo de alianza con Teclogy, vemos la satisfacción de clientes con estos resultados, donde lo que tú acabas de decir, yo a un clic
puedo ver en mi smartphone, puedo ver la trazabilidad de toda mi operación. Además, me parece interesante todo el trabajo previo que hacen, que ya se le da una garantía 100% a un cliente, decirle lo que voy a involucrar en su cadena, transportador, vehículos y demás, está totalmente garantizado, certificado y que usted puede tener acceso en cualquier momento. Y buscando esa eficiencia en compensación, me parece puntos absolutamente claves. Y ya como para ir cerrando, ¿sí? El día de hoy, hay un punto que yo siempre digo, los cierres es lo difícil, porque después de una conversación con tantos temas, uno dice, ¿cuáles son las recomendaciones? 3 recomendaciones, Miguel, que tú digas que la empresa debería tener en cuenta para mejorar su tema de competitividad. Nos has mencionado Estado, gobierno, universidades, pero ahora te pongo el reto, 3. Las empresas siguen teniendo serias dificultades para apropiar los temas de tecnología y para medir el impacto de la tecnología en el mejoramiento de los procesos logísticos. Parte de la encuesta nacional logística del DNP ilustraba eso. Es decir, por fortuna cada vez más empresas miden, digamos, la eficiencia y el costo logístico. Cada vez más empresas incorporan tecnología, para lo cual estoy completamente de acuerdo con lo que manifestó María Lucía al principio de la charla, y es que lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico. Yo no puedo salir como un loco a comprar la última solución o el último desarrollo, porque primero tengo que leer bien las señales, no solamente del entorno, sino mis problemas al interior de la entidad. Muchas empresas han gastado y malgastado muchísimos recursos, pero entonces pienso que esa analítica de datos y esa introspección para hacer un buen diagnóstico empresarial, para ver si el tema es o tecnológico o es un tema de procesos, ¿sí? Cuando yo tengo claro eso, ahí sí voy a salir al mercado a mirar cuál es la solución que más se amolda a esos problemas que yo tengo. Segundo, vuelvo, insisto, el tema de hacer una muy buena prospectiva de mercados a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que entidades como ProColombia, las cámaras de comercio, las cámaras binacionales y otros organismos multilaterales están haciendo una gran tarea para mostrar la información y mostrar esas oportunidades de negocio que están puestas a la orden de las diferentes empresas, ya sea para procesos de importación, de exportación, ya sea para temas de bienes, para temas de servicios. Entonces yo pienso que apoyarse muy bien en estas entidades antes de tomar alguna decisión, antes de cerrar algún negocio, pienso que es muy importante, teniendo en cuenta el lugar en el que estamos. Estos laboratorios de exportación y todo el tema de mirar prospectivamente a qué mercados y con qué productos debo llegar, creo que tiene que ser una labor muy importante, repito, con el apoyo de ProColombia para lograr esa meta de diversificación de mercados. Y tercero y no menos importante, reitero, no me cansaré de reiterarlo, el trabajo y el apoyo intergremial. Yo pienso que se ha hecho en esta última década, en estas últimas 2 décadas, Juan, un trabajo muy importante entre los diferentes gremios del país para traer buenas experiencias a nivel internacional, para mostrarle al gobierno y a las entidades estatales que no se tienen que inventar absolutamente nada. Ya todo está inventado. Lo que tenemos que hacer es adaptarlo a nuestro entorno y mirar de qué forma abaratamos los costos de implementación de temas tecnológicos. Yo ya perdí la cuenta de cuántas empresas de software hemos traído aquí al país a que se sienten con los ministerios, a que se sienten con la DIAN, a que realmente haya una modernización estatal como todos la soñamos, pero definitivamente si no trabajamos de manera conjunta, sector público, sector privado, los gremios, la academia, creo que va a ser mucho más difícil este panorama de internacionalización para el país, Juan. Creo que temas muy importantes. Y ahorita voy a cerrar con estos 3 puntos que acabas de decirnos, pero María Lucía, para ti, ¿cuáles son estas 3 recomendaciones desde el punto de vista tecnología logística? Pues mira, pues por un lado definitivamente la adopción tecnológica. O sea, yo creo que todas las empresas deben trabajar en la medida de sus posibilidades y viendo tanto la empresa como el sector, hacer un plan a varios años, ver cuáles son las prioridades, en qué orden lo van a desarrollar. Yo creo que esa opción es necesaria
o las empresas se van a quedar y va a haber un momento en que van a dejar de existir. O sea, para mí es un tienen que. Y el tema de capacitación también, yo creo que desde la empresa privada tenemos que involucrarnos mucho más en esa parte, porque además lo estamos sufriendo. O sea, el conseguir talento, y lo hablo por tecnología, es cada vez más complejo, la rotación es impresionante. A veces cogemos profesionales junior, digamos, los formamos, los certificamos en mil cosas y se los llevan. O sea, esto nos pasa todos los meses y también vemos que hay mucha fuga de talento internacional. Entonces, y también es algo que comentabas hace un momento, Miguel, que desde la pandemia se ve mucho más, ¿no? Que les ofrecen a ellos trabajo pues desde otros países, desde la casa, les pagan muy bien. Entonces, pues esto hace que cada vez haya menos, digamos que menos talento que podamos usar las empresas en Colombia y no solo en el sector. Entonces yo creo que también tiene que haber pues una apuesta desde las empresas para ayudar y pues, para hacer también con gobierno iniciativas de capacitación. Y bueno, y por otro lado, pues que es algo que de pronto no hemos mencionado mucho hoy, pero yo pienso que el trabajar en la construcción de equipo y de pertenencia en las empresas, porque esto, pues por un lado hace que tengas menos rotación, pero además hace que como equipo la empresa funcione mejor. Entonces yo creo que esto es algo que las empresas tampoco deben descuidar, o sea, las empresas al final, pues no son solo generar un número, sino también trabajar en tu gente y en desarrollar tu gente. Entonces, yo creo que esas son pues las tres recomendaciones que Yo daría quiero yo. adicionar algo allí a lo que muy pertinentemente menciona María Lucía, y es que de alguna forma el sector privado tiene que empezar a salir de ese loop y ese sinfín de la alta rotación de personal. Que cuando se me va alguien es porque se me lo robó la competencia por 100.000, 200.000, 500.000 pesos más, pero lo que tenemos que hacer nosotros en alianza con el sector privado y sector público es mirar de qué forma empezamos a hacer semilleros de esos nuevos talentos a los que podamos enganchar de una forma de largo plazo. Decirles que usted es dueño de esta compañía y usted no solamente va a recibir un salario, sino va a recibir una participación de un porcentaje pequeño con las utilidades de la compañía. No hay mejor forma de enganchar a un muchacho que hoy día quiere recorrer todo el mundo y que quiere irse a vivir a una playa, cosa que yo respeto muchísimo. Me encantaría Y hacerlo, que yo también pero quisiera hacer, tenemos, por Miguel. supuesto, todos quisiéramos, pero no hay mejor momento para trabajar por el país que este, cuando hay dudas, incertidumbres, cuando estamos en procesos turbulentos. Y yo pienso que es un buen escenario para que realmente podamos darle la vuelta a ese escenario y para que podamos realmente proyectar el país que queremos a futuro. Creo que mensajes muy positivos, Miguel y tú, María Lucía, donde uno puede extractar, y yo trato de tomar un tema, es las alianzas público-privadas, el trabajo gremial, el trabajo de la compañía al interior, tener esa sensibilidad con los equipos de trabajo, la capacitación, y todo eso yo digo es para que nos creamos el cuento. Cuando estamos hablando de competitividad, pues son todas estas líneas de trabajo que tenemos, pero también cuando digo creámonos el cuento de que cuando hablamos de logística, pues no solamente la logística interna, nuestra competencia no es interna, nuestra competencia ya es internacional, es regional. ¿Cómo nosotros empezamos a vernos de que la competencia no es local, es internacional? ¿Cómo aprovechamos, que no suene a frase cliché, la posición geográfica que tenemos? Se habla mucho, pero que sí, que estamos ubicados, que somos el centro, que tenemos conectividad, pero es verdad y no nos lo creemos. Y allí es donde nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad, como tú bien lo acabas de decir. Hay temas turbulentos y yo creo que el mundo no nos deja de sorprender todos los días. Cada día viene algo que nos hace mover. Y ahí es donde tenemos que planear, donde tenemos que aprovechar las últimas tecnologías. Y si queremos cadenas logísticas competitivas, pues hay que trabajar, hay que planear. Tú hablas y en algún momento no vamos a abordar tecnología sin saber, sino hay que planear un trabajo, hay que implementar una metodología, hay que trabajar en ello para que tengamos logística eficiencia. Yo digo, de importación o exportación, las dos son muy importantes para la economía del país. Y ya para dentro de este cierre y conclusiones que nosotros hemos tenido, pues vemos que el tema logístico no simplemente es un área de soporte en las compañías, es un tema que impacta la competitividad del país, que tenemos que trabajar en ello y que si vamos por esa senda, como tú le decías, me gusta trabajar sobre una senda de que subamos posiciones.
Sé que en la estadística que tú tenías en el índice internacional de logística hemos subido algunos puestos, pero no tanto de lo que desearíamos. Entonces hay que seguir trabajando en ello, que requiere una visión, que requiere trabajar en los aspectos que hemos tenido en la mesa de hoy del trabajo, capacitación de personal, implementación de tecnología gremial y público-privado. Creo que esos son puntos que trato de tener ahí rápidamente. Hay oportunidades, hay que trabajarlas, hay que implementar tecnología y eso es parte de lo que nosotros queríamos socializar con ustedes el día de hoy. Agradezco a nuestros panelistas, a Miguel, María Lucía, por el compromiso de acompañarnos el día de hoy, este martes class, y pues los invitamos a que sigamos explorando estos espacios desde ZFB Consulting y Zona Franca Bogotá Usuario Operador, a que participen en estas nuevas sesiones que vamos a tener. Buenas tardes.